garantía, lo que son licitaciones, cotizaciones, eso hace referencia a otro tipo de contratación. En este caso, como hicimos el ejemplo por subasta inversa electrónica, la mayoría de las tareas de los participantes está muy bien. En algunos está mucho más detallado y eso refleja que igual han participado como unidades requirentes, ¿no? En algunos sí hay un poquito de todavía hay que reforzar, ¿no? Como les mencionaba, en este tipo de documentos es importante siempre recalcar la normativa. En algunos sí no se evidenció lo que es lo que mencionaba anteriormente, como les pasé el formato, en algunas sí les mencionaba la normativa y eso ya dependía de ustedes reforzarla más. A ver, en otro punto, con respecto a la subasta inversa electrónica, es importante recalcar que en el literal en el que menciona que se añada lo que es el precio referencial, en algunos sí habían puesto el precio referencial, lo cual no debe ir en este punto. Solo se hace referencia a la elaboración del estudio de mercado y no debe ser evidente el presupuesto referencial como tal. Como les mencionaba, igual eso me menciona a mí en la normativa, en el artículo 47 de la ley. Y también habían en algunos literales, por ejemplo, en aspectos que son mucho más técnicos, con respecto a lo que son la solicitud de parámetros, otros parámetros de calificación. Sí sería importante que ustedes como unidad requerente limiten o determinen qué documentos son los primordiales y los habilitantes para poder dar paso, en este caso, a las ofertas que sí cumplan. Por ejemplo, en algunas de las tareas no vi que no habían puesto otros parámetros de calificación. En algunos sí, por ejemplo, lo que son los certificados de los permisos de funcionamiento, los registros sanitarios, pero en otras tareas no. Eso sí hay que reforzar mucho porque eso es parte técnica y es importante. En otros aspectos, de ahí por lo general están muy bien las tareas. En algunos sí falta reforzar, tomar en consideración siempre las especificaciones técnicas bien especificado conforme a como se basa siempre en las fichas técnicas del ministerio, entonces conforme a las fichas. ¿Qué más de ahí? Nada más de determinar muy bien igual lo que son las funciones de los administradores de contrato, eso también ya lo vimos. Recuerden que el documento como tal de las especificaciones técnicas es un apoyo, es un documento que nos ayuda bastante a quienes somos o participamos en lo que son la elaboración de los pliegos, porque es una fiel copia de lo que requiere la unidad requirente. Entonces, tomar en consideración eso, ¿no? Porque al momento en que nosotros vamos a elaborar los pliegos, siempre vamos a tomar en consideración todo lo que va a decir en las especificaciones técnicas, porque puede haber algún tipo de problema al momento de nosotros ya realizar la publicación. Otro tema también, considerar si bien qué tipos de garantías van a solicitar, porque en algunas tareas sí revisé y no estaba definido bien qué tipo de garantías solicitar conforme al presupuesto referencial. Entonces, en algunos sí me pedían lo que es la garantía del fiel cumplimiento y en otros no estaba reflejado. Por ejemplo, la garantía técnica, que es súper importante para este tipo de compras. Y en fin, de ahí, sí, las tareas, y yo reviso y la verdad sí veo que hay un enfoque que la mayor parte de los participantes lo puso y ya se enfocó bien en el documento. Y en este punto la conclusión es que sí se tome en consideración lo que es siempre la normativa. Si vamos a hacer procedimientos de contratación,
hay que basarnos siempre en lo que dice la normativa o como, o como nos solicita la normativa, porque recuerden que lo que es la ley como tal y la ley conexa a la contratación pública siempre nos da alineamientos para poder realizar los procedimientos. En ese punto, yo estaría contenta con los trabajos, solo de algunas personas que tal vez y les falta un poquito más. De ahí sí está, se ve que está muy claro el tema como sí para la elaboración en este caso, de la iniciación para los procesos de contratación pública. De ahí, compañeros, igual les agradezco igual por su atención y recuerden que todos somos responsables, todos tenemos responsabilidades, todo como funcionarios somos quienes manejamos lo que son los recursos y los fondos del Estado. Hay que hacer un buen manejo, debemos estar, y quienes participamos del Sistema Nacional, de todo el Sistema Nacional de Contratación Pública, debemos tomar en consideración siempre para este tipo de procesos, siempre los principios, siempre encaminados al ahorro de los fondos del Estado y sobre todo para emitir un buen servicio a la comunidad, que ese es el objetivo. Muchas gracias, Eliana. No sé si es que tienen alguna pregunta referente a este documento que ustedes enviaron. ¿Tuvieron alguna dificultad, alguna inquietud, algo que sea necesario aclararlo ahora? Que pues la tenemos aquí, Eliana, para poderle conversar. ¿No? Bueno, entonces le agradecemos, muchas gracias, Eliana, por la participación y pues ya nos pondremos en contacto para futuras intervenciones. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias con todos, igual, muchas gracias, Doc. Vamos a continuar entonces con la siguiente presentación con Lorena Palacios. Ella pues con el tema de las buenas prácticas de almacenamiento, pues también ha hecho una revisión de los documentos que ustedes enviaron y pues vamos a conversar sobre las novedades que ella nos tiene para hacer esta interacción. Por favor, Lorena, bienvenida. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches con todos. He hecho la revisión de los trabajos que han enviado en relación al almacenamiento, a las buenas prácticas de almacenamiento. Como les había explicado en la exposición, el ARCSA, en este caso la competencia de ellos o su jurisdicción es más en la parte privada. Pero a futuro ellos están proyectando a que esta certificación de buenas prácticas de almacenamiento se la va a aplicar también en el sector público, ¿sí? Entonces, la idea de mostrarles a ustedes esta guía en la que el ARCSA generalmente para dar un certificado valida y revisa que toda la infraestructura y todos los procedimientos que tienen las distribuidoras cumplan con todo lo que está detallado en la matriz. Entonces, como ustedes ya observaron dentro de esta guía, así se la conoce al anexo, es el anexo 2, que es la guía de revisión en el ARCSA. Como ustedes observan aquí, son varios puntos en los que nos van calificando desde los procedimientos, desde la organización que se tiene como institución, y más o menos se rige a la acreditación canadiense, que igual todo debe estar documentado, estructurado, debe tener flujograma, todos los procesos deben estar elaborados en base a lo que realmente se realiza en cada una de las unidades, ¿sí? Entonces, importante dentro de las buenas prácticas de almacenamiento, como les dije, primero, elaborar procedimientos en los que estén totalmente validados en base a lo que se hace en las instituciones. Segundo, en relación a la infraestructura y a los procesos, cómo se van realizando, pues en temas de infraestructura, en la parte privada, como les había dicho, es mucho más, es fácil porque
las autoridades o la directiva de la empresa, en base a las directrices que emite el ARCSA o a lo que están obligados a cumplir, generalmente se adaptan a esta normativa y se adecua absolutamente toda el edificio o las instalaciones que tenga la empresa. Entonces, en el sector público sí es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una infraestructura antigua en la que generalmente nos ha tocado adaptarnos y de alguna manera tratar de cumplir. Entonces, la idea, revisé de la mayoría de ustedes y la mayoría estamos en el sector público. Y pues hay cosas que nos pasa a todos, son pocos los hospitales que tienen una infraestructura nueva y que ya diseñaron sus bodegas con las condiciones que se debe tener para almacenar dispositivos médicos. ¿Sí? Entonces, en estos hospitales en los que sí son nuevos, se revisa y lo que veo en los trabajos es que en la mayoría sí cumplen la mayoría de condiciones de buenas prácticas de almacenamiento, pero en algunas instituciones en las que no son nuevas y se han adaptado básicamente a lo que tenemos que cumplir, es evidencia que no se puede cumplir con la mayoría de las buenas prácticas de almacenamiento. Sí, en este punto, como yo les decía en la exposición, es que justamente es esto, como técnicos nosotros y como responsables del buen manejo, tenemos que garantizar estas buenas prácticas de almacenamiento y dentro de lo que tengamos, dentro de la infraestructura que tengamos y dentro de las condiciones que tengamos, siempre tenemos que tratar de cumplir, mejor dicho, siempre tenemos que cumplir con las normas mínimas de buenas prácticas de almacenamiento. En este caso es que básico, la temperatura y la humedad, los termográmetros siempre tienen que haber, se tiene que controlar la temperatura y la humedad siempre y en caso de que esto esté alterado, buscar soluciones inmediatas. Y como les había recomendado también previo a ya inaugurar una bodega o declarar la bodega para almacenamiento de dispositivos médicos, primero revisar las condiciones y adaptarlas, ¿sí? Les había explicado y como ya lo vieron aquí en la guía y estoy revisando que casi nadie ha realizado un mapeo de temperatura y humedad. Esto es bastante importante, 7 días mínimo antes de almacenar dispositivos médicos es necesario que se haga este mapeo de temperatura y de humedad. En 7 días nosotros podemos verificar cómo es el flujo de temperatura y de humedad en esa área. Y ahí, cuando tengamos un mapeo de 7 días, revisando que las condiciones de almacenamiento estén dentro de los rangos, recién ahí deberíamos ubicar ya o almacenar los dispositivos en esa área que se nos asigne. En caso contrario, tomar las medidas inmediatas antes de que los productos ingresen ahí. Recuerden que en condiciones que no cumplen, pues el producto se va a alterar y esto puede alterar el uso y en algunos casos el efecto terapéutico ya no es el deseado y en el caso de los dispositivos médicos se pueden deteriorar y en el momento de usarlos ya no va a tener el efecto deseado. Eso en la mayoría de los trabajos que he revisado. En relación a documentación, también reviso que la mayoría no tiene procedimientos operativos. Pues en este punto sí, en lo que respecta al Ministerio de Salud, entiendo que en el IES también, todos o la mayoría calificamos en la acreditación canadiense y también uno de los principios de la acreditación canadiense era que todo esté absolutamente documentado. Entonces, en este punto reviso que casi la mayoría no tiene documentado la mayoría de procedimientos. Entonces, sí sería importante que se documente estos procedimientos y también en la parte de capacitación al personal es importante porque como les había dicho, nosotros somos los técnicos, los responsables, pero tenemos personal que trabaja directamente en nuestras bodegas o en nuestras farmacias. Entonces es importantísimo que la gente que también está manejando estos dispositivos médicos sea capacitado constantemente, ¿sí? Y hacerles llegar que ellos entiendan que si nosotros manejamos mal el tema de almacenamiento, vamos a dañar el producto, porque eso pasa. Entonces, ese punto también en los trabajos reviso que la mayoría este punto de capacitación al personal no se lo está manejando.
Eso en relación a los trabajos que se revisó de almacenamiento. No sé si de pronto les quedó alguna duda como sugerencia en caso de que lo apliquen en la parte privada y cuando ya se aplica en la parte pública, pues en relación al llenado siempre se tiene que colocar, llenar el espacio si cumple y en la mayoría de puntos es mejor colocar que no aplica, que no cumple. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, algunos he visto que colocan que no tiene cuando en realidad no aplica para la institución, como el tema del cross-docking que les había explicado, que esto se lo maneja en instituciones que se dedican a la logística de dispositivos médicos y al transporte. Entonces, el cross-docking es un tipo de almacenamiento en el que les da a estas empresas para que, si por ejemplo el traslado es muy lejos de una institución a otra o de la empresa a una institución y tienen que descansar en alguna ciudad, por ejemplo. Entonces, este cross-docking les acepta tener almacenados estos productos hasta un máximo de 72 horas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto en las instituciones públicas, pues no lo tenemos. Entonces, en esos casos, cuando tenemos que llenar estos anexos, pues es mejor colocar no aplica a poner no cumplimos, a escribir no cumplimos. Eso en relación a almacenamiento. No sé si ahí tienen una pregunta. También revisé los trabajos que enviaron de programación. No sé si eso también lo comentamos aquí, Doc. Sí, por favor, sí es importante darles la retroalimentación a todos sobre los temas que hemos trabajado, por favor. Ok. En relación a la programación, les había dicho que esto es uno de los puntos más críticos en nuestro proceso de gestión de dispositivos médicos, ¿sí? Importante aquí, he revisado la mayoría de los trabajos y bastantes de ellos están muy bien. Sí analizaron dispositivo por dispositivo, mes por mes, el consumo, lo graficaron. Recuerden, es importante siempre graficar la tendencia de comportamiento de consumo, como lo habíamos visto en la exposición. Porque en base a esta tendencia de comportamiento de consumo, nosotros vamos a poder tomar decisiones sobre cómo calcular el consumo promedio mensual. Le repito, es importantísimo no regirnos a una fórmula estándar para todos los productos, que es el error que la mayoría de colegas cometen. Suman todo, dividen para el mismo número de meses todo y sacaron su consumo promedio mensual. Eso no está bien. Eso se ha demostrado que produce o desabastecimiento o sobreabastecimiento, ¿sí? Entonces, aquí sí le recomiendo a las personas que han hecho eso, han aplicado nada más la fórmula y solamente han eliminado los valores cero y han dividido. Es importante graficar la tendencia de comportamiento, en base a eso ir analizando. Recuerden que cada producto tiene un comportamiento diferente. Tenemos dispositivos médicos que su tendencia de comportamiento de consumo va a ser mensual, otros va a ser semestral y otros va a ser anual. ¿Sí? Vamos a tener temporadas en las que vamos a utilizar bastante un dispositivo médico y vamos a tener temporadas en las que lo vamos a dejar de utilizar. Va a depender mucho de la cartera de servicios que tengamos en nuestra unidad de salud, ahí están los especialistas que tenemos. Era importante, yo les decía que, por ejemplo, si nos hace un pedido un nuevo especialista de un nuevo producto, es importante en el consumo promedio mensual, que en este caso no vamos a tener un consumo histórico, nos va a tocar analizar en relación al perfil epidemiológico. Se recomienda siempre comprar para un máximo de 2 o hasta para 3 meses. ¿Sí? Y obviamente no en base a lo que el médico nos pide o lo que el personal de salud nos pide. Jamás hagamos eso. Siempre teníamos las dos opciones de analizar el perfil epidemiológico, que les había dicho que necesitamos un histórico de mínimo 3 años. Y si dudamos en esta parte, o siempre es recomendado buscar un hospital o una unidad de salud similar a la nuestra, que ofrece la misma cartera de servicios, el mismo número de camas y pedir ahí el consumo que ha tenido de ese producto y más o menos relacionarlo o utilizarlo para nuestra adquisición. Y repito, estos productos nuevos siempre comprar para un máximo de 2 o 3 meses. En relación aquí también es importante, y les había dicho en el tiempo de reposición, va a depender mucho del procedimiento de adquisición que vayamos a hacer. Recuerden que nuestro tiempo de reposición es importante para calcular el stock de seguridad. Es decir, este stock de seguridad nos va a dar la alerta
para nosotros, para generar una alarma y decirnos, ya tienes que empezar a realizar un proceso de adquisición. Entonces, todos sabemos que en el sector público, para todos los procesos de adquisición que tenemos, nos vamos a demorar si tenemos el presupuesto va a pasar rápido, pero igual como proceso de compra pública podríamos llegar hasta 60 días hasta que el producto nos llegue. Entonces, como les enseñé ahí, va a depender mucho el tiempo de reposición en base al proceso de adquisición que se vaya a realizar con ese producto. Aquí, por ejemplo, revisaba en los trabajos que la mayoría me había puesto solamente de 30 días o de 60, de 30 días, perdón. Entonces, repito, esto quedó en el trabajo así porque yo les pedí en ese momento que imaginemos que vamos a realizar la adquisición por ese procedimiento, pero es importante que recuerden que va a depender el tiempo de reposición de acuerdo a si está en catálogo electrónico, a ínfima cuantía o a subasta inversa. Y en relación al consumo promedio mensual, también para recordarles que siempre tienen que ir analizándolo mensualmente, ¿sí? Por ejemplo, lo que nos pasó ahora en la emergencia, pues incluso se debió haber visto el consumo cada 15 días. Hay que ir analizando este consumo mensual o quincenal, en este caso que se recomienda por la emergencia, y en base a eso ir analizando el comportamiento de cada dispositivo y a la situación en la que nos encontramos para que nos permita tomar acciones inmediatas. Entonces, es importante que este consumo promedio mensual durante toda nuestra gestión tenemos que irlo analizando siempre para que nos permita actuar rápido. Entonces, si no podemos adquirirlo, podemos pedir prestado, o si vemos que, por ejemplo, el especialista se fue y dejó de consumirlo, empezamos a ver que este producto empieza a tener tendencia baja, que ya no se consume, entonces a tomar acciones inmediatas. La mayoría, repito, lo ha hecho bien, ha hecho los gráficos, ha analizado dispositivo por dispositivo médico, ha analizado mes a mes, realizó la fórmula del sumar el mes anterior con el mes del siguiente, dividir para 2, y también algunos han realizado el cálculo de la regresión lineal, que este es un cálculo estadístico bastante bueno en relación a la programación de dispositivos médicos. Les recomiendo que lo vayan aplicando bastante en el momento en que ustedes analizan los datos y se encuentran con datos incompletos o incorrectos. Y finalmente, en relación a los valores que colocan al final, les había dicho que cuando les salen valores negativos es porque ya estamos abastecidos de ese producto para el tiempo que estamos adquiriendo. En el trabajo lo habíamos dicho para 4 meses y teníamos productos que ya estábamos abastecidos para 5 o 6 meses, entonces no era necesario comprarlos. Si nosotros aplicábamos la fórmula I, nos iban a salir valores negativos. Algunos sí han hecho lo que les sugerí, que cuando nos salga un valor negativo, pues hay que poner colocar en donde dice cantidad de adquirir, en vez del valor negativo, colocarlo en 0. ¿Por qué? Porque si lo dejamos al valor en negativo, a la final, en el presupuesto también nos va a calcular un presupuesto negativo. Y ustedes saben la fórmula matemática que utiliza el Excel, cuando encuentra un más o un menos, a la final la fórmula del total nos va a variar. ¿Sí? Entonces es importante, si nos salió valor negativo, colocar en 0 para que en presupuesto también nos salga 0 y no nos altere la suma total del presupuesto. Eso como sugerencias pequeñas y repito, hay algunos que lo han hecho bastante bien, han analizado todo, las gráficas están bien, han eliminado los valores y recordarles que esto es una de las partes críticas de nuestro proceso de gestión. Entonces, pongámosle bastante interés siempre en esta programación y repito, no solamente son cálculos para programación, estos nos sirven para toda nuestra gestión, hay que irlos analizando constantemente. Eso, doctor. Muchas gracias con todos. Deseándoles a todos que nos vaya bien en este proceso de gestión de dispositivos médicos que realmente es bastante complejo y nos necesita el 100% en nuestras actividades de ahí. Felicitarles nuevamente, como les dije al inicio, porque el interés de ponernos todos en actualizarnos en estos temas ya da un buen criterio de nosotros y obviamente esto se va a ver reflejado en nuestra gestión. Si tienen tal vez alguna pregunta adicional a lo que ya hemos visto. Bueno, creo que al parecer no tenemos preguntas, más bien
un profundo agradecimiento, Lorena, por su participación, muy importante. Y pues como le había comentado a Eliana, pues ya nos vamos a estar contactando para futuras intervenciones. Muchas gracias, Lorena. Gracias a usted, Bueno, doctor. Gracias a todos. Buenas noches. gracias, muchas gracias. Mientras se va preparando Santiago Bando, voy a compartirle con ustedes este video de unos cuantos segundos sobre nuestro próximo curso. Si es que tienen interés, pues ya conocen nuestros contactos. Soy el doctor Germán Cisneros, médico especialista en medicina interna, con experiencia en la atención de pacientes en emergencias. Fui 25 años médico tratante y jefe del servicio de emergencia del Hospital Enrique Garcés. Luego tengo una amplia experiencia en manejo de pacientes del área clínica. Esperamos vernos en el curso que se va a dictar el siguiente mes y que será de mucho provecho para ustedes. Bueno, ese es nuestro próximo curso. Cada mes, cada 2 meses a más tardar, estamos nosotros llevando adelante todos estos cursos que tienen que ver con la atención sanitaria, como es el caso del curso de electrocardiografía, así es como también como los cursos relacionados con la gestión de la atención, que es el presente curso que es sobre gestión de los dispositivos médicos. Bueno, con este paréntesis, por favor, Santiago, pues queremos escucharla con su tema. Les envié al chat, les he enviado un pequeño documento para que por favor lo descarguen y tengan a la mano, porque Santiago va a darle las indicaciones al respecto. Santiago, es todo usted el aula. Buenas noches con todos. Les voy a compartir el archivo para que puedan apreciarlo y darles la guía respectiva para proceder con el llenado de la información. ¿Listo? ¿Sí se puede apreciar la matriz? ¿Me Sí, puede Santiago, confirmar? continúe nomás, está muy bien. Ok, listo. Bueno, esta matriz es un pequeño ejemplo de cómo se puede calcular la frecuencia de mantenimiento para todos los equipos biomédicos. Acá tenemos una fórmula muy simple que es en base a un número genérico de la sumatoria de lo que es la función del equipo médico, la aplicación, la visión que se le da en el mantenimiento o el estado del mantenimiento bajo el historial que se tiene y el número de antecedentes de fallas repetitivas que se puede presentar durante el tiempo de vida útil del bien. O si es que es nuevo, pues obviamente detallar lo que es un inicio de puesta en marcha del equipo. Entonces, acá tenemos ya la matriz donde ustedes deberán proceder con el llenado respectivo. Acá está la parte de descripción donde vamos a dar qué tipo de equipo es. Si es una máquina de anestesia, si es que es una torre, si es que es un monitor multiparámetros, si es que es un aspirador de succión, si tenemos equipo tensiómetros. Ya va a depender del tipo de equipo que ustedes lo vayan a detallar. Acá lo que se solicita es de que sea llenado por 5 tipos de equipos, los cuales se le puede detallar cualquier marca y de igual forma el modelo, y en donde sí se va a exigir que se dé el criterio respectivo va a ser a partir de lo que esté detallado como función del equipo. Para función del equipo nosotros vamos al primer cuadro que tenemos acá, en el cual de acuerdo al tipo de equipo, nosotros debemos conocer si es que va aplicado a la parte terapéutica, si va enfocado al diagnóstico, si es que es a la parte analítica,
o si es que está relacionado con otro tipo eh, de funciones para el uso en pacientes. Acá lo que nosotros estamos usando de ejemplo es una máquina de anestesia. Como ustedes pueden apreciar, la función del equipo acá es de soporte vital, y es por eso que le estamos guiando una puntuación de 10. Adicional, también se va a requerir una ponderación o una puntuación para lo que es el riesgo físico asociado a la aplicación clínica. Entonces, lo que nos debemos fijar es que si al ser un equipo de apoyo vital, como es el caso de la máquina de anestesia, va a tener una puntuación de 5, porque en caso de que este equipo presente un fallo en su uso, pues el riesgo de muerte del paciente es inminente y por lo tanto puede, en muchos de los casos, a tener esta afectación directa, y por eso es la puntuación de 5. Vamos acá también con la parte de requisito de mantenimiento, que es nuestro tercer punto a valorar, el cual va a depender del nivel y la frecuencia de mantenimiento de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Si tenemos eso ya detallado, de que la frecuencia va a requerirse de forma anual, bimensual o trimestral, lo vamos a ir ponderando de acuerdo a lo que le detallamos aquí. Es decir, si es que el fabricante nos dice que debe tener una calibración, reemplazo de piezas periódicas, es decir, cada cierto tiempo de horas de funcionamiento requiere de un kit de mantenimiento, pues por lo tanto la puntuación va a ser la más alta, la cual es 5. En el caso de máquinas de anestesia es 5 porque usualmente siempre estamos cambiando, aparte de lo que es la calzada, estamos cambiando el resto de insumos, como son las guías, la capnografía, estamos cambiando la parte de monitorización, como son los cables, y por ende la ponderación que acá la tomamos es de 5. En caso de que tengamos un equipo más sencillo, como puede ser un aspirador, pues obviamente la ponderación puede ser de 1, debido a que la inspección solo va a ser visual. Sí va a requerir de varios accesorios y cambio de partes, dependiendo del uso que se le vaya a dar, y lo cual va a requerir de unas inspecciones mínimas, por lo tanto la ponderación se va a mantener siempre en mínimo. Refiriéndonos a lo que es la cuestión en mantenimientos, partes y piezas también. Y el último punto en el cual nosotros nos vamos a enfocar es antecedentes en problemas del equipo. Acá nos basamos en el historial. Si es que nuestro equipo ya tiene de 2, 3, 4 años de funcionamiento y ha presentado en este periodo, digamos, averías significativas, es decir, una cada 6 meses, o está dentro de este rango, pues obviamente el factor va a ser de +2. Acá, como nuestro equipo es nuevo, le estoy simulando que es un equipo nuevo, y por eso una clasificación acá lo pongo de N. En caso de que no sea nuevo, ustedes lo van a poner que es un equipo ya usado, y va la ponderación de U cuando es usado. Van a detallarlo de acuerdo a la tabla que tenemos acá. Pues ahí se irá sumando los diferentes factores como +2, +1, de acuerdo al cambio o a los problemas que se han venido suscitando. Si es que son problemas mínimos, como los cuales se solventan con el ingreso de los ingenieros de nuestra planta, o si simulamos de que no ha presentado problemas, pues lo vamos detallando dentro del punto de 0, -1, -2. ¿Sí? Acá automáticamente ya les va a brindar o ya les va a indicar el valor de la ponderación. Sí, en nuestro caso es de 20. Pese a ser un equipo nuevo, requiere una ponderación de 20, y es algo lógico porque es un equipo de soporte de vida. Acá manejamos ya las frecuencias de mantenimiento y las ponderaciones del caso. ¿Sí? Si es que nosotros tenemos dentro de toda esta sumatoria el número G que sea de 1 a 3, la frecuencia del mantenimiento va a ser anual, es decir, solo requiere de una inspección anual dicho mantenimiento, ¿sí? Usualmente esto nos puede reflejar en equipos muy sencillos, como a veces son los tensiómetros, como son los saturadores, o digamos en otro tipo de equipamiento como el mobiliario clínico, en el cual usualmente a veces se refleja este tipo de valores. Sí, cuando reflejamos valores de 4 a 5, pues el periodo de la frecuencia cambia. Obviamente se incrementa a que debe ser cada 2 veces en cada año. Es decir, cada 6 meses se debe brindar el mantenimiento preventivo con visitas semestrales.
A la ponderación de 15 hasta 18, lo que nosotros debemos valorar acá es de que incrementa la frecuencia de mantenimiento y debe ser dentro de los rangos de visitas trimestrales o bimensuales en muchos de los casos, eh, porque usualmente en este tipo de rangos se maneja equipos ya de gama alta, digamos, de tomografía y demás. Y para otro tipo de equipos de la ponderación que se tenga de 19 a 20, pues tendrá que ser cada 4 meses. Y aquí ustedes lo van a ir llenando. Si es que es visita anual, pues lo detallan con la A. Va a las diferentes coloraciones por el tipo de frecuencia que va a tener. Si es semestral, una S. Si es trimestral, ustedes con la T. Y si es cuatrimestral, con una C. Entonces, y la clasificación, como les dije, si es un equipo nuevo o si ya es un equipo que tiene un tiempo de vida útil mayor a un año, se lo va clasificando con la letra U. Entonces, les invito para que ustedes procedan con el llenado de los 5 tipos de equipos, tomando en consideración las ponderaciones dentro de la función del equipo, la aplicación clínica, el requerimiento de mantenimiento y las averías. No olvidemos que es muy diferente tener un equipo nuevo que un equipo ya que tiene horas de funcionamiento y que obviamente ya requiere el recambio siempre de partes, piezas y algunos accesorios. ¿Sí? Perfecto. No sé si es que ya lograron tener acceso a la matriz que les puse en el chat. Por favor, nos pueden confirmar esto. Y pues ya con este documento más la indicación de Santiago, no sé si tienen alguna pregunta aclaratoria previo al inicio. Si es que no fuera así, yo creería que unos 30 minutitos está bien para hacer este ejercicio y en 30 minutitos nos volvemos a conectar para hacer el análisis de este ejercicio. Si no hubiera preguntas. Buenas noches, yo tengo una preguntita. ¿Aplica para cualquier tipo de dispositivo médico o equipo biomédico como tal? Esta matriz está enfocada solo a equipo biomédico. Las ponderaciones para otro tipo de dispositivos es diferente. Entonces, el ejemplo aquí al momento solo es para equipo biomédico. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Listo. Entonces, a las 9:20 nos volvemos a conectar para ir cerrando esta actividad. Muchas gracias.
Bueno, han transcurrido 30 minutos de este ejercicio. No sé si ya estamos listos como para iniciar una conversación sobre la experiencia de la actividad. Entonces, esperemos que Santiago se conecte para poder dirigir una conversación respecto a esta herramienta que se la aplicó en la actividad del presente taller. Santiago, entonces, motivemos una conversación. No sé quién ha terminado ya, quién ha terminado el ejercicio o quién tuvo algún tipo de dificultad para poder conversar en este momento con Santiago. Bueno, algo adicional que también les quería también detallar. Esta matriz es importante que ustedes por lo menos conozcan, sepan el manejo básico de la misma, porque a futuro la cantidad de visitas que siempre se le va a dar a un equipo médico va a verse también reflejado en la parte económica. Es decir, si es que el proveedor en alguno de los casos, les doy un ejemplo, en la parte de tomografía, recuerdo que en un hospital de especialidades, el proveedor usualmente la visita lo hacía de forma bimensual, pero bajo ya el análisis técnico que nosotros lo determinamos, las visitas tenían que ser trimestrales. Eh, el costo que tenía por visita anteriormente, bueno, que tenía aquel tomógrafo y en aquel momento por visita era aproximadamente de $6,000 por visita. Al hacerle de una forma bimensual, estábamos alrededor de los $26,000, lo que conllevaba tener un sobreprecio en base a lo que ayer les comentaba, de un estándar que se maneja de alrededor de los $28,000. Entonces teníamos ahí un sobreprecio muy alto, lo cual pudimos a tiempo hacer las correcciones del caso. Se bajaron las visitas, como les comento, a la frecuencia trimestral, y adicional también negociamos el costo, que tiene que ser mucho menor. Por visita lo hicimos aproximadamente a $4,000 por visita, manejando estándares. En aquel momento no teníamos, digamos, valores como hoy día nos socializa el MSP o el IES. En aquel momento manejábamos estándares internacionales, hicimos un análisis económico, un análisis de costos con gente especializada, con economistas, lo cual nos permitió manejar un rubro de $3,300, un ahorro significativo de casi el 52%, lo que conllevó a que todos los recursos que se pudo ahorrar se los utilizó posteriormente, y recuerdo esta anécdota, se lo utilizó para la parte de adquisición de contraste, que es muy importante al momento de tomar imágenes TACS en la parte oncológica. Entonces, como se puede apreciar, el ahorro significativo siempre va a ser para, como yo digo, para el uso interno, sea para adquirir más dispositivos médicos en apoyo al mismo uso del equipo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre dicha matriz? ¿Requiere alguna aclaración? Ok, este,